Bendecidos con toda bendición. Es un privilegio, un honor estar delante de lo que Dios más ama, como es su iglesia. Así que sean bienvenidos a una enseñanza más, una predicación espiritual que es la palabra del único y sabio Dios, de Dios el Padre. Así pues, sean bienvenidos a este ministerio, al conocimiento de los misterios espirituales. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante. El título de esta enseñanza es la reconciliación. La reconciliación de sus hijos para con Dios es muy importante que la conozcan o que la conozcamos, porque eso es lo que nos une a Dios el Padre. Entonces hemos estado aprendiendo que hay carne y hay espíritu. Cuando Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, entonces estaba en un cuerpo de carne. Ese cuerpo de carne se llamó Jesús de Nazaret. Y se llama hoy en día Jesús de Nazaret. Porque esta parte de la historia es muy importante que la conozcan todos aquellos que son escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces hemos hablado que Jesús de Nazaret trajo una doctrina. Dio una doctrina sin entendimiento. Porque la segunda parte era cuando viniera el Hijo del Hombre. Entonces Jesús de Nazaret hace 2000 años dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que yo estoy haciendo, convenciéndolo a través de una predicación espiritual que le muestra la verdad de Dios para sus beneficios. ¿Por qué? Porque Dios usó una carne para reconciliarnos con Él, y esa carne era la carne de Jesús de Nazaret. Entonces quiere decir que la gente que se queda idolatrando, es más, viviendo conforme las enseñanzas de esa carne, o sea, lo que se vio, está totalmente aislado de la verdad de Dios. La verdad de Dios es lo que se está predicando hoy en día, el espíritu. O sea que la carne era un tropiezo. Jesús de Nazaret lo dijo: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, quiere decir que Dios usó esa carne y después la dejó clavada en la cruz. Se despojó de esa carne. Esto es importante. ¿Por qué? Porque este es el proceso de la transformación. Oiga bien, la transformación es cuando aquel cuerpo de carne se transforma en espíritu. Y ahí en ese cuerpo deja clavado el pecado de las enemistades, y lo vamos a leer más adelante, porque es importante. Entonces, de la misma manera, nosotros llevamos una transformación, que es la reconciliación. Esa transformación es que tenemos que dejar esa doctrina. Tenemos que dejar de idolatrar esa carne, ese cuerpo. ¿Por qué? Porque no era el Hijo, sino es el Padre. Por eso dice bien claro: el único y soberano, sabio Dios. Eso lo vamos a leer en otras predicaciones que vienen más adelante, para poder tener el entendimiento completo de esto. Por esto lleva una secuencia, y esto va en espiral. Entonces hoy vamos a aprender cómo es que tenemos que despojarnos de la carne de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque la carne de Jesús de Nazaret estaba en nuestra mente. Digo estaba para los que hemos comprendido. Y esto es duro. Es duro de recibir, duro de oír. En Juan 6, recuerda usted, 6:63,
que dice 6:62, dice Jesús de Nazaret, y esto os ofende. ¿Y qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué es subir a donde estaba primero? Subir al entendimiento del Padre y conocer las cosas espirituales, las cosas celestiales, que son las que se están dando a través de esta predicación, de esta enseñanza. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que la doctrina mal entendida de Jesús de Nazaret es el tropiezo. Y lo vamos a leer rápidamente. No me voy a adentrar en más explicación por razón de que lo que a nosotros nos da esa certeza es lo que está escrito. Vamos a ir rápidamente a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 19. Y dice así, segunda carta a los Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué? Porque ese proceso de Jesús de Nazaret quedaba grabado en la historia para un entendimiento de las cosas espirituales. Entonces dice, de manera, oiga bien, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que Dios se despojó de ese cuerpo de carne, y Dios ya no está en ese cuerpo. Solo le sirvió para hacer milagros. Le sirvió para ese evento tan importante en la historia como es la crucifixión y la resurrección. Entonces dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso hay que dejar a Cristo para estar en manos del Padre o en las enseñanzas del Padre. Porque cualquiera me puede decir, Dios no tiene manos, claro, y tiene toda la razón. Pero en el entendimiento nosotros mostramos esto de esta manera. Así que nosotros que llegamos a la presencia de Dios, estamos siendo educados, estamos siendo enseñados por Él, no por Jesucristo. Jesucristo ciertamente era para salvación. Entonces dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que si nosotros estamos en Cristo, es que estamos en la doctrina. Porque en el verso anterior nos dice claramente que aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos según el Espíritu. Ahora lo conocemos según lo que enseñó y lo que nosotros entendemos ahora. Por eso este entendimiento no crea que lo están dando en toda parte, solo aquí. Entonces dice así, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Quiere decir que el importante de todo esto siempre ha sido Dios. Dios se le manifestó a Abraham, Dios se le manifestó a Moisés, y por eso ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y Dios estaba en Cristo haciendo lo que tenía que hacer Jesús de Nazaret. ¿Entendemos esto claro ahora? ¿Cómo no lo vamos a entender? Está explicado. Aquel que no lo quiere ver con los ojos del entendimiento alumbrados está en una total necedad. Entonces dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Cristo sirvió para reconciliarnos y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nos dio la enseñanza para que así como nosotros nos reconciliamos con Dios, también le enseñemos a los demás cómo es que se pueden reconciliar con Dios si es que son hijos. Entonces dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, quiere decir que Cristo solo era un momento, un proceso, un lapso de tiempo en lo que nos reconciliaba. O sea, eso lo hizo hace 2000 años. Cuando venga el entendimiento, entonces nos reconciliamos con Dios. Quiere decir que la transformación es igual. Por eso el ejemplo de la transformación que José Luis de Jesús puso en la gracia era cuando un gusano se convierte en mariposa y deja ese cuerpo de gusano, deja ese forro. También lo mostró de esta manera, que una serpiente muda su piel y deja esa piel y ahora tiene una piel nueva. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó con Dios. Se despojó de ese cuerpo y ahora obviamente ese cuerpo ya quedó como parte de la historia. Hizo algo maravilloso, hizo algo excelente, algo de mucho beneficio, que es digno de reconocérselo, de darle gloria, porque fue una obediencia total. El tener un cuerpo judío y obedecer a todo lo que Dios lo llevó que hiciera. Hizo milagros, transgredió la ley, lo apedreaban por eso, lo clavaron en la cruz y ahí mismo dijo esa carne: Padre, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir que Dios abandonó ese cuerpo, abandonó esa carne para ser el único y soberano Dios. Entonces, estamos viendo eso bien claro. Vamos a ir a la segunda parte y para eso vamos a ir a Efesios. Efesios 2:11. Efesios 2:11 dice así, lo voy a leer rápido. Es del 11 al 22. Por tanto, aquí está hablando Pablo con los de Éfeso, con los efesios. Quiere decir que ya es la doctrina de Pablo para los gentiles, pero siempre bajo las instrucciones de Cristo. Entonces dice así, ¿por qué? Porque Cristo es salvación. O sea, tenían que salvar a los gentiles. Los judíos ya se habían salvado, porque ya estaban salvos, pero no tenían el entendimiento. Ahora faltaba que se salvaran los gentiles, y esto es por gracia. Oiga bien. Bueno, vamos a leer el verso 9 para tener otro entendimiento mejor. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con manos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estaban los gentiles. Cuando vino la predicación de la gracia, aquel que creyera se podía acercar como hijo de Dios. Entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una doctrina, no es la sangre física que derramó, porque esa sangre ciertamente era una enseñanza para salvación. Entonces dice, porque Él es nuestra paz, y de hecho hace 8 aprendimos a beber la sangre de Cristo, es una doctrina. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades mediante la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Me voy a detener aquí un momentito. Lo importante es llegar al Padre. Jesús de Nazaret lo dijo así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No era un lugar físico. Era un entendimiento, una sabiduría, un conocimiento. ¿Por qué? Porque la doctrina carnal le quiere meter en la cabeza que hay un lugar por allá y donde van a estar en la presencia de Dios y Dios les va a hablar. No, esta es la presencia de Dios. Cuando se cumplieran los tiempos, porque se cumplió la gracia terminó, vino la transformación, que es la misma reconciliación, terminó y ahora estamos con el Padre. Aquí lo dice que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es el mismo espíritu, es una enseñanza, una sabiduría, un conocimiento. Entonces, una palabra. Entonces quiere decir que ahora estamos en la casa del Padre. Estamos con el Padre, pero eso no es físico. Todo esto es espiritual. Todo esto es lo que no se ve. O sea, por eso Pablo dice, no viendo las cosas que se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces dicen, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Era la misma doctrina, la que predicó Jesús y la que Pablo les enseña a los gentiles. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, no de la familia de Cristo. No de la familia de carne, no, de la familia de Dios. La familia de Dios es aquella que se forma de los hijos. O sea que todos los que hemos creído a la doctrina del Espíritu somos hermanos de Cristo o hermanos de Jesús de Nazaret y hijos del Padre e hijos del Padre. Tenemos un solo Padre. Por eso dice, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y coherederos somos juntamente con Cristo, dice en Romanos 8. Entonces, eso significa que la familia de Dios está ya formada. Si usted cree a esta palabra, si usted dice amén a esto, quiere decir que usted es hijo de Dios. Por eso yo les decía en unas enseñanzas anteriores, denle like. No sé si tenía miedo, no sé si tenía que... Pero mi trabajo es convencerlo de que ha estado en un engaño, en una mentira. Como estuve yo, como estuvimos todos. Pero ahora es tiempo de entender. Ahora es tiempo de reconocer a Dios el Padre. Porque no son tres, la religión mintió. No son tres, es uno. Ellos dicen la Trinidad son tiempos de doctrinas que se van dejando. Por eso el ejemplo de Jesús, de José Luis de Jesús, decía que esto es como esos cohetes que van a la luna, que sueltan o que dejan ir los gringos allá en Cabo Cañaveral, en Houston, y dice que en el camino se va quedando una parte, más adelante otra, y al final termina la cabeza nada más. Es bien sencillo de entenderlo. Entonces, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Jesús fue la piedra, o sea, Él fue el fundamento, Él fue donde comenzó esto. Después vino Pablo, después vino José Luis de Jesús, después vino la transformación y todo esto acabó, todo esto se fue quedando. Ahora estamos con el Padre. Es bien fácil de entenderlo. Vamos a terminar rápidamente en Hebreos.
Y ahora sí, vamos a Hebreos 6 del 1 al 6. Y ahora va a entender esto bien claro, porque está escrito. Oiga bien, está escrito. Hebreos 6:1. Voy a leer 5:13, porque esto hay una continuidad. O sea, el capítulo 5 continúa con el 6 y se sigue leyendo así, cuando el entendimiento ya está en los escogidos de Dios. Dice el 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe usted qué es discernir el bien y el mal? Es saber lo que es la carne, lo que es la religión, lo que es idolatrar imágenes, lo que es todo eso, y lo que es el bien. El bien es la palabra del Espíritu, que lo hace ser un hijo, que lo hace estar en la presencia del Padre, que lo hace estar sentado en lugares celestiales, porque todo esto no se ve. Todo esto es un entendimiento, una sabiduría de Dios. Entonces dice, ahora vamos a Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya, oiga bien, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Le voy a explicar qué es un rudimento. Rudimento es algo que sirve, que sirvió, pero que ahora hay algo mejor. Por ejemplo, la paloma mensajera era lo que se usaba hace muchos años para poder comunicarse unas familias con las otras. Y de hecho, la paloma tenía ese beneficio porque la paloma, donde la criaban, ahí regresaba. Entonces llegaba una persona a visitar a y le regalaba o le prestaba 10 palomas y se las llevaba. Cuando quería mandarle algún mensaje, le amarraba un papelito en la patilla y la soltaba. Y la paloma, cuando ya estaba volando, regresaba donde estaba su nido, donde nació. Entonces, por eso llegaba la paloma, se paraba ahí y el dueño del palomar la agarraba, miraba el mensaje y entonces miraba quién le había escrito. Entonces, por eso se llamaban palomas mensajeras. Pero el teléfono, oiga bien, vino a mejorar la cosa. Entonces ahora entendemos bien claro que la paloma es un rudimento del teléfono, porque ahora nadie anda mandando palomas. ¿Queda bien claro esto? Entonces los rudimentos de Cristo, de la doctrina de Cristo, hay que dejarlos, porque ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, ahí va la palabra, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Mire lo que eran los rudimentos. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Todo eso fueron mentiras de la religión. O sea, ahí tenían ilusionada a la gente y todo, y bueno, medio sirvió. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos si Dios lo permite? Dejar eso. ¿Por qué? Porque es Dios el dueño y soberano de todo. Si usted cree, no es porque usted es inteligente, es porque Dios así lo quiso. Si yo le estoy predicando esto hoy en día es porque es un propósito de Dios. Entonces, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, oiga bien, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que es esto que está oyendo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Quiere decir que Cristo fue crucificado una sola vez. Y ahora pues, obvio,
eso nos sirvió para que tengamos el entendimiento claro, no para otra cosa. Si usted sigue idolatrando el cuerpo, la carne de Jesús de Nazaret, créame que está muy, pero muy confundido. Entonces, de hecho, con el tiempo vamos entendiendo que estas celebraciones de la Navidad y todo, no fue más que una posición de negocio. Que celebremos que nació Jesús, no le sirve de nada. La sabiduría de Dios el Padre es la que nos lleva a tener un gran beneficio. Yo creo que esto ha sido todo por hoy y nos veremos en una próxima oportunidad. Nos declaramos como nos declara Dios el Padre, bendecidos con toda bendición.